Amén, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, por favor. Ya que lo encuentres, le pido se ponga de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. ¿Ya lo encontró? De muy fuerte amén. Ok. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer esos dos versículos, Mateo 5, 21 y 22. Dice la Escritura, hermanos. Leámoslos juntos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te pido que bendigas lo que vamos a escuchar, que tu Espíritu Santo sea el Maestro, que Cristo sea glorificado, que, Señor, nos hables de nuestro corazón profundamente, nos edifiques, nos enseñes, Señor, en qué área de nuestra vida estamos necesitados de ti, específicamente en el área de lo que voy a predicar esta noche. Manifiéstate, Dios, y bendice el resto de esta tarde. El Señor obra poderosamente en cada corazón, y pido que tu palabra corra, sea glorificada y nos hables. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a ver la continuación de lo que empecé la semana pasada. La semana pasada hablé del abuso físico. Recuerden, hermanos, estoy hablando de temas familiares, temas de la familia, cosas que suceden en la familia, y les enseñé, prediqué la semana pasada del abuso de menores, el abuso de los niños físicamente, y hoy voy a hablar del abuso emocional y psicológico. Cuando estaba estudiando ese tema, antes de estudiar el tema, yo pensé, Señor, ¿qué voy a decir en este tema? ¿Qué les voy a enseñar a los hermanos en el tema del abuso emocional y psicológico en la familia? Pero a medida que me metí a estudiar, a leer, a entender el tema del abuso emocional, me di cuenta que es muy común, hermanos. Es muy, muy común el abuso emocional y psicológico en la familia. Quiero explicar qué es abuso emocional, porque quizá a algunos les queda no claro de qué estoy enseñando, de qué voy a predicar esta noche, y quiero ser claro, no quiero que estén adivinando de qué prediqué, de qué enseñé. Quiero ser claro. El abuso emocional es muy, muy amplio. El abuso emocional se da en diferentes maneras. Por ejemplo, el abuso emocional se da cuando los padres ofendemos a los hijos con palabras malsonantes, con maldiciones, con apelativos que les menosprecian, que les muestran sus errores o les muestran sus imperfecciones. Y cuando se usa este tipo de lenguaje ofensivo, estamos abusando emocionalmente de alguien. Me recuerdo claramente un muchacho, como si fuera ayer. Yo hablé con ese muchacho hace pues ya casi 27, 26 años.
Ese muchacho estaba tremendamente afectado porque su papá lo abusaba emocionalmente. Y él no entendía el abuso emocional, pero él entendía que su padre le llamaba, y disculpe la palabra, le llamaba perro. Así el papá le llamaba a su hijo. Y este muchacho estaba tan lastimado, hermanos, tan lastimado, muy resentido, enojado con su padre, y sobre todo este muchacho estaba muy dudoso si Dios en realidad era quien decía ser. Ofensas verbales, tratar mal a los hijos, es abuso emocional. Amenazas, las amenazas también se constituyen un abuso emocional. Los insultos, las burlas. Estaba estudiando y me di cuenta que mucho de lo que pasa en las escuelas, especialmente escuelas públicas, es abuso emocional. Es un abuso psicológico de los estudiantes, de los niños, de los jovencitos. Las burlas, lo que es el bullying, es parte del abuso emocional. El sarcasmo. Gente sarcástica, todo el tiempo sarcástica, y no pueden ver a una persona sin ser sarcásticos con ella. Es abuso emocional. Ridiculizar a otra persona. Cuando la vemos y la ridiculizamos. Es interesante, pero el abuso emocional tiene una base, o tiene una fuente, y la fuente del abuso emocional es que el abusador trata de validarse como superior al otro. Fíjese, el abusador trata de validarse como superior a la otra persona, o mejor a la otra persona, y en aras de validarse como mejor o ponerse encima de la otra persona, usa esta forma aprendida para abusar de otros emocionalmente, y los ridiculiza o también los critica. La crítica todo el tiempo destructiva es una forma de abuso emocional. Hay gente que no puede decir nada bueno de otra persona, y en su relación todo el tiempo están criticando, todo el tiempo están viendo lo negativo, no ven lo positivo, no ven lo bueno de la otra persona, puras críticas, puras cosas negativas, puras cosas que no están bien. La manipulación. La manipulación es una forma de abuso emocional. Manipular. ¿Qué es manipular? Manipular es, de alguna manera, verbalmente o con sentimiento de culpa a la otra persona, hacerla sentirse que debe hacer lo que yo digo. Y si no hace lo que yo digo, está mal, y me está lastimando, y voy a tomar decisiones que me puedo herir a mí mismo. Y es una manipulación, y es un abuso emocional. El avergonzar a otros, especialmente cuando un padre avergüenza a su hijo en público, le dice sus errores en público, o le llama de una manera despectiva en público, y esta muchachita escucha que como su papá la avergonzó en público, y se siente mal. Otra forma de abuso emocional es el rechazo. Cuando alguien es rechazado, cuando alguien se te quiere acercar y tú lo rechazas continuamente. Hermano, hay gente que trata a otros como si no existieran. ¿Sabía eso? Trata a otros como si fueran invisibles y como si no existieran. Ahora, si yo voy a un lugar público y alguien me trata como si no existiera, ok, no hay problema, pues es un lugar público y ni modo. Pero cuando ese trato es en la familia, cuando papá trata a hijo como si no existiera, o esto va de los dos lados, o el hijo trata al papá como si no existiera, o el papá trata a la esposa como si no existiera, o viceversa, esto se constituye una forma de abuso.
el rechazo. Otra forma de abuso, de lo que no voy ahorita a hablar mucho porque lo voy a ver en otro mensaje, es la negligencia, etc. Ahora, déjenme explicar, hermanos. El abuso emocional y psicológico se da cuando estas conductas que acabo de describir son repetitivas. ¿Sí me explico? Si yo, por ejemplo, critico a Dimas y lo critico hoy y ya no lo critico en un mes, no es un abuso emocional. Pero si cada que Dimas va a mi oficina yo lo critico, entonces yo soy un abusivo, un abusador, porque estoy criticándolo. Si cada que veo a mi hijo yo lo trato con una mala palabra, lo trato con una crítica, o lo trato o lo avergüenzo en frente de sus amiguitos cada que lo veo, lo hago constante o frecuentemente, estas conductas repetitivas se constituyen un abuso emocional y psicológico. Se hace un patrón, hermanos, y es lo que quiero explicar claramente. El abuso emocional es cuando se hace un patrón de conducta, cuando trato así a la otra persona todo el tiempo. Como le estaba diciendo, la meta del abusador emocional es control de la otra persona, controlarlo. Fíjese qué interesante, hermano. ¿Por qué abuso o por qué el abusador abusa a otras personas? Porque la quiere o lo quiere controlar. Y de esa manera, este abusador está tratando de controlar las respuestas de la otra persona, y la otra persona, fíjese qué interesante, la persona que es abusada, fíjese, empieza a creerse lo que el abusador le dice que es. Es increíble lo que pasa. Hermanos, psicológicamente tenemos que tener mucho cuidado porque somos frágiles, somos débiles. Pero una persona que es abusadora, que maltrata a otros emocionalmente, llega al punto donde la autoestima de esa persona está por los suelos, porque ha sido abusada por mucho tiempo. Y aún llega a ser tan grave la situación del abuso emocional que la gente se cree que en realidad no vale nada, se creen todas las críticas que les dicen y tienen una actitud o un valor muy pobre en su propia opinión dentro de esta sociedad. Y no es así, hermanos. Las víctimas más comunes de estos abusos son los menores de edad, porque no pueden defenderse, porque no pueden, aún no entienden bien qué está pasando. Y aún eso sucede con cónyuges, hermanos, créanme, eso sucede con matrimonios, donde el esposo abusa emocionalmente a la esposa, donde la esposa abusa emocionalmente al esposo. Esto sucede, hermanos. Ahora, estaba estudiando y pensé, Señor, creo que esto que estoy estudiando también se aplica entre hermanitos. Yo he visto cómo hermanitos se tratan, no muchas veces, pero he visto cómo hermanitos se tratan con puras críticas, con puros insultos, con puras burlas, con puro sarcasmo, puro ridiculizar al otro hermanito, o la hermanita al hermanito. Y hermanos, eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque aunque quizás no lo entiendas, jovencito, jovencita, quizás estás muy aún tierno en esta vida, pero cuando aprendes esta conducta de controlar o de hacerte superior a otra persona, usando estas herramientas malas para hacer que tu voluntad se haga sobre la otra persona, estamos haciéndole un daño al prójimo. Primer punto, tengo 3 puntos en el mensaje. Primer punto del mensaje, quiero que veamos ejemplos de abuso emocional en la Biblia. Ejemplos de abuso emocional en la Biblia. En la Biblia, hermanos, hay muchos ejemplos de abuso emocional. Mire, vamos a ver uno. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, por favor.
El primer libro de Samuel, capítulo 25, y vamos al versículo 3. ¿Están conmigo, hermanos? Y, hermanos, no quiero ser alarmista, pero yo creo que en todas las familias hay alguien que tiene la tendencia a abusar emocionalmente. En los matrimonios hay alguien que tiene la tendencia a manipular al cónyuge y a abusar. Y quizá aún en familias chiquitos, niños chiquitos, esta tendencia, hermanos, es una tendencia pecaminosa que todos traemos de querer abusar de otros porque queremos hacernos mejores que la otra persona. Primer libro de Samuel, capítulo 25, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3, nota lo que dice: y aquel varón se llamaba Nabal. Nabal era la esposa de Abigail, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era, ¿qué, hermanos? Duro. ¿Y qué dice? De malas obras. Aquí vemos esta descripción de Nabal. Dice la palabra de Dios que este hombre era duro, dice la palabra de Dios. Esta palabra duro, hermanos, quiere decir cruel. Cruel. Eso es la palabra duro, cruel. ¿Alguna vez has escuchado a alguien cruel? ¿Saben dónde yo escucho mucha crueldad, hermanos? Entre jovencitos. Middle school age. Hay mucha crueldad. ¿Cómo se llaman uno al otro? Lo que se dicen es que pareces esto, que pareces aquello, y son crueles en los comentarios que hacen uno con el otro, hermanos. Hay mucha crueldad. Y eso es lo que está hablando. Nabal no era un muchacho de middle school, no era un muchacho de secundaria. Nabal era un hombre hecho y derecho, pero dice la palabra de Dios que este hombre era cruel, que este hombre era un hombre muy prepotente. Esto es, que pensaba que todos eran inferiores a él y que todo el mundo le debía algo a este hombre. No era humilde, era orgulloso, era soberbio, y así trataba a las personas. Y una de las raíces, hermanos, del abuso emocional es que las personas que abusan a otros son soberbios. Aquellos que creemos que somos mejores que otros, creemos que todo el mundo nos debe algo, que el mundo nos debe, y nos han maltratado, y por eso abusamos a otros, porque queremos de alguna manera vengarnos, o queremos hacerles sentir lo que en un momento dado sintieron o están sintiendo por su situación. Y eso es Nabal. Nabal, hermanos, era un hombre, dice la palabra de Dios, duro, pero note qué más era Nabal, hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 3, de malas obras, y dice, y era del linaje de Caleb. Era un hombre que no hacía el bien, era de malas obras. Pero nota el versículo 14, por favor, vamos más adelante, primer libro de Samuel 25, versículo 14. ¿Van conmigo, hermanos? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha, ¿qué, hermanos? Saherido. ¿Alguien entiende esa palabra, saherido? La palabra saherido es una palabra que no usamos mucho. Yo, de hecho, no la uso en mi vocabulario diario, pero la palabra saherido, si usted la ve, es una palabra que quiere decir lastimado con su boca. Esto es, los ha insultado, los ha humillado. Les ha dicho, por ejemplo, pareces niña, o pareces un chango, o lo que sea. Los ha saherido, los ha insultado. Y así es, hermanos, el corazón de un hombre que abusa emocionalmente de otros, o una mujer. Es una persona que tiene en su corazón esta tendencia a saherir. Es un hombre que es rápido para lastimar con su lengua. Versículo 25, por favor, hermanos. 25, note lo que dice, primer libro de Samuel 25, y dice la palabra de Dios, no ponga ahora mi Señor su corazón a aquel hombre, que dice, hermanos,
¿Cómo era Nabal? Perverso dice, estoy en la versión 9, pero en la versión 9 dice brusco, brusco. Me gusta la traducción de la versión 9. Perverso es más general, pero brusco es más claro. Una persona brusca. Una persona brusca, hermanos, quiera que no, está afectando emocionalmente a otra persona. ¿Por qué? Si a mí me tratan bruscamente, con palabras o con actitudes, hermanos, soy adulto y lo aguanto, me explico, hermanos. Pero si tratamos a un niño bruscamente, estamos lastimándolo interiormente. ¿Están conmigo, hermanos? Lastimamos a un niño cuando lo tratamos bruscamente. La palabra de Dios dice que, fíjense cómo el cristiano debemos de ser, hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No brusco, pero benigno. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No brusco, pero manso. Entonces esta brusquedad, esta forma de ser áspero, y como dice la versión 60, perverso, es una forma de abusar. Y hermano, aquí vemos a una mujer que se llamaba Abigail, que era abusada emocionalmente por su esposo. ¿Por qué? Porque este esposo no respetaba a nadie. Usualmente, hermanos, fíjense, son muy interesantes, pero cuando yo maltrato a mi esposa y viene otra persona, la trato bien. ¿Por qué? Porque hay mucha hipocresía en nosotros, en mí. Pero cuando maltrato a mi esposa y viene otra persona y la maltrato a él también, obviamente soy un abusador empedernido. Ya no le tengo respeto a nadie, nada me detiene de mi forma de abusar, ¿me explico? Y así era Nabal. Nabal abusó a los siervos de David, abusó, hermanos, a su esposa, a todo el mundo que se le acercaba. Él era un abusador emocional de todos los que venían a su alrededor. Esta esposa estaba abusada. Me pregunto, hermanos, ¿cuántas esposas abusadas hay? Y no dije abusadas, pero abusadas hay. Caras vemos, hermanos, corazones no sabemos, ¿verdad? Hermanos, si en tu hogar hay alguna forma de abuso, considera el mensaje que te voy a dar esta noche, y no creo poder terminarlo todo porque es mucha información, pero considera el mensaje de Dios, porque, hermanos, Dios quiere que seamos como Cristo. Cristo, hermanos, no fue abusador. Cristo, al contrario, lejos de abusar, Cristo edificaba. Cristo amaba a la gente. Y más adelante voy a entrar, hermanos, a la medicina del abuso, pero hoy estoy tratando de explicar que veamos el abuso, porque honestamente, cuando alguien dice abuso emocional, decimos, wow, qué feo, qué horrible, ¿cómo se come eso? Pero no, abuso emocional, hermanos, sucede en las escuelas todos los días, sucede en los matrimonios frecuentemente. A veces no solamente los papás abusan de los hijos, pero también los hijos abusan de los padres emocionalmente. Especialmente cuando los hijos son mayores de edad y ya tienen más pericia y más maldad, más malicia, los hijos empiezan a abusar también de los padres, a manipularlos, a culparlos. Papá, tienes la culpa de lo que soy, tienes la culpa de cómo estoy, tienes la culpa de que me fue mal. Y el padre obviamente asimila todo eso y lo toma a pecho y se siente mal. Y si el hijo lo está continuamente diciendo, el papá le pide perdón y no lo perdona, hermanos, es un abuso emocional. Hay mucho de esto, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios, porque el Señor nos da la solución. Nabal era un abusador emocional, tenía una esposa abusada. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que si tú estás padeciendo de abuso emocional en tu casa, no tienes que ser tú un abusador como el que te abusa. Amén. Fíjese, en el mundo, si alguien abusa a alguien,
es muy probable que el abusado va a también volverse abusador. Pero aquí no. Nabal era el abusador, Abigail era una mujer sabia. Abigail, hermanos, ella no perdió su dulce espíritu. Abigail no perdió su buena educación, su buena conducta. Abigail no hizo obras malas como su esposo Nabal las hacía. Abigail se mantuvo fiel y es por eso que Dios la recompensó, hermanos. Yo te animo, si en tu vida hay un abusador, mantente fiel, haz la voluntad de Dios, sé como Cristo y Dios se va a encargar del abusador en tu vida. Dios va a obrar. Pero si tú te vuelves abusador como él, dice la Biblia, no paguemos a nadie mal por mal. Porque el Señor es el que paga, dice la Escritura, hermanos. No yo el que pago, Dios es el que paga. Por esto es importante que escuchemos este mensaje. Quizá eres el abusador, quizá eres el abusado, eres la víctima. De cualquier manera, este mensaje te quiere enseñar. El abusador debe venir al arrepentimiento, el abusado debe de seguir fiel al Señor, buscar a Dios con todo su corazón, que Dios le dé gracia, como se la dio a Abigail y la bendijo. Pero vemos otro ejemplo, hermanos, de un abusador en la Biblia. Vamos al libro de primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, versículo 30. Entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole, ¿cómo le llamó, hermanos? Hijo de la perversa y rebelde. ¿No sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Hermanos, allí Saúl está abusando. Quizá no era un abusador, pero está abusando de Jonatán, su propio hijo, hermanos. Y le llama hijo de la perversa. Vemos también como Jonatán, hermanos, a pesar de que su padre fue duro con él, así como leímos en los pasajes anteriores, así como su padre fue áspero con él, Jonatán se mantuvo fiel al Señor y no perdió su dulce espíritu, hermanos. Jonatán entendió que Dios estaba con él y que su padre había perdido el control de sí mismo. Su padre había perdido la brújula y estaba poniéndose en una posición que no le correspondía. Y Jonatán entendió a su padre y hermano, no le contestó. Aquí no vemos a un Jonatán que le contesta a su padre y le falta el respeto a su padre, sino a un Jonatán que está escuchando y sí sale enojado, pero no le responde a su padre ni le falta el respeto. Vemos por qué, hermanos, estas palabras duras son muy lastimosas. Fíjese lo que dice Proverbios 12:18. Proverbios 12:18, por favor, hermanos. Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Proverbios 12:18 dice la palabra del Señor: hay quienes hablan como dando... Déjenme cambiar de versión, estoy en la versión 9. Era la versión 60. Ok, ahora sí. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son, ¿qué dice, hermanos? Como golpes de espada. Hermanos, el abusivo o el abusador todo el tiempo está dando golpes de espada. Allá en México decimos, es cuchillito de ¿qué? De palo. Es cuchillito de palo. Todo el tiempo está dando golpes de espada. Todo el tiempo está duro y duro y duro y duro y duro, con palabras saherientes, palabras insultantes, palabras criticonas, palabras de sarcasmo, palabras de burla, como tú quieras y gustes, todo el tiempo. Y dice, estas palabras, hermanos, son como golpes de espada. Esto es como si una espada le traspasara.
A veces, hermano, vemos a un muchacho y decimos, no trae moretones, no trae un brazo roto, no trae marcas, como vimos la semana pasada, el abuso físico, no trae nada de eso el muchacho, pero en su corazón ha sido traspasado por golpes de espada desde que era un niño, hermanos. Y gloria a Dios que en Cristo hay medicina, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué, hermanos? Medicina. ¿Qué necesitamos hacer como sabios? Cambiar nuestras palabras, hermano. Ser sabios. ¿Para qué? Para que nuestras palabras sean medicina. El abusador que me escucha, si tú eres brusco, eres injurioso, eres lastimoso, eres duro, criticón, la Biblia dice que tus palabras sean sazonadas con sal todo el tiempo, para edificación. Que tus palabras sean medicina, esto es, palabras que en lugar de traer a la gente abajo, la levante, la afirme, la anime, la ayude a tener una estima saludable de sí misma. No criticarlo, no manipularlo, pero ayudarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas de cómo tratamos a otros para su bien emocional o para su mal emocional. Dios nos va a pedir cuentas, y por eso tenemos que ser muy sabios con nuestra boca. Y note lo que dice después el libro de Proverbios 18:21, un poquito más adelante, Proverbios 18, versículo 21, y dice la palabra de Dios. Fíjese, hermanos, la muerte y la vida están ¿en qué? Poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder, hermanos, de la lengua. El abusador, hermanos, no nació abusador. Es muy importante. El abusador no nació abusador. Aprendió a ser abusador. ¿Y sabe de dónde lo aprendemos? Mire, muchos abusadores son abusadores porque así los abusaron a ellos. ¿Por qué el Señor es abusador con sus hijos? Y si tú ves una película y das marcha atrás a su vida, vas a encontrar que su papá igualito lo abusaba a él. Señor, ¿por qué es tan abusador con su esposa? Y tú ves una película hacia atrás y vas a ver que así era su papá con su mamá, y él lo aprendió allí, hermanos. Jovencito, ¿por qué eres tan abusador con tus compañeritos en la escuela? Y tú ves, es que aprendió de otros a abusar y se dio cuenta que cuando abusaba, si se dejaban abusar, entonces tú te levantabas en autoestima y te ponías sobre de ellos, y todo el mundo te veía con asombro y con admiración, y dijiste, esto está bueno. Pero no es así, así no es, hermanos. Esto lastima, esto no agrada al Señor. Esto es algo que a Dios, a Cristo, entristece su corazón. ¿Y cómo es que el abusador aprendió, hermanos? ¿Cuál es una forma de curar este abuso emocional? Hermanos, el abuso emocional se empieza a curar cuando obedecemos a Dios. Mire, ¿por qué Saúl se hizo, al menos en el contexto bíblico, por qué Saúl se hizo abusador de Jonatán? Porque llegó un punto en su vida donde Saúl decidió desobedecer a Dios. Y cuando empezamos a desobedecer a Dios, eso afecta nuestro corazón, hermanos, y lo endurece. ¿Está conmigo, hermanos? Cuando empiezas a desobedecer a Dios, afecta tu corazón y lo endurece y lo encallece. Y por eso dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Habla la boca.
Y decimos, wow, ¿de dónde me está saliendo tanta brusquedad, tanta dureza, a veces tanto sarcasmo para con la gente, para con el mundo? ¿Por qué soy tan burlón de hace unos pocos tiempos que me estoy fijando? ¿Por qué soy tan burlón ahora? Yo no era burlón así. Hermano, es que llegó un punto en tu vida donde desobedeciste a Dios. Eso afectó tu corazón y tu corazón se empezó a endurecer y empezó a hacérsele fácil al corazón sacar toda esa cosa que hay en él, y el corazón está, hermanos, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, una medicina, una forma de curar el abuso es empezar a obedecer a Dios. Y una forma de que la víctima del abuso se mantenga firme y se mantenga saludable emocionalmente es que siga obedeciendo a Dios. Porque Dios le va a mantener en una mente sana, un corazón sano. Dios le va a dar fortaleza para no dejar que ese veneno y esos golpes de espada lo lastimen demasiado. Soluciones bíblicas al abuso emocional, hermanos. Soluciones bíblicas, punto 2, al abuso emocional. Soluciones bíblicas al abuso emocional. Primeramente, hermanos, primera solución bíblica: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Vean lo que dice, por favor, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, soluciones bíblicas al abuso emocional. Versículo 4. Note, el amor es sufrido. ¿Qué dice? Es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace qué, hermanos, nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Cómo puedo solucionar este corazón que está empezando a abusar a su esposa, a su esposo? ¿Cómo ayuda este corazón que está empezando a abusar a sus hijos? Pídele a Dios que te perdone tu pecado. Empieza a obedecer a Dios. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo para que tú seas lleno de amor. El amor, hermanos, es benigno. Tú vas a ser benigno cuando tienes el amor de Dios. Vas a ser paciente. No vas a decir nada indebido. El amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser. El amor se mantiene firme. El amor no lleva registro de las ofensas de mi cónyuge o de mi hijo o de mi papá. El amor perdona, hermanos. Y es una de las cosas que nos llega a ser abusadores de la otra persona, es que nos han ofendido y no los hemos perdonado, y ahora estamos ya cansados de todo el abuso y vamos a darles una cucharada de su propia medicina y estamos dejando de amar. El amor no lleva registro de las ofensas de la otra persona. El amor perdona, hermanos. El amor no reprocha. El amor no apunta a todo lo malo que hace la otra persona. El amor no es grosero. El amor no es egocéntrico. El amor no es envidioso. El amor no es rencoroso. El amor no es irritable. El amor no es arrogante. El amor no es prepotente. Y esto, todo lo que dije ahorita, son razones por las que unos abusan a otros, por lo que acabo de decir. Pero el amor es la medicina, hermanos. El amor de Dios. Ahora, tercer punto y último, ¿qué hacer con el abuso emocional? ¿Qué hacer si eres una víctima de abuso emocional? Primera cosa, no respondas como el abusador. No respondas como el abusador. Es difícil, hermanos. No levante la mano, pero ¿alguna vez lo han abusado emocionalmente a usted? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? A mí sí. Yo sé lo que es ser abusado. Y cansa. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos abusan? No respondas como el abusador. Proverbios 15:1. Note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 1.
Dice la Escritura, la blanda respuesta, ¿qué dice, hermanos? Quita la ira. Esto es, responde con una blanda respuesta. No respondas como el abusador. Mantén una buena conducta. Primera de Pedro 3:1. Es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la que, hermanos, conducta de sus esposas. Mantén tu conducta casta y respetuosa, aunque no te estén respetando. A mí me gusta ver shows policíacos. Me gusta mucho ver shows policíacos. Y me doy cuenta que los policías están entrenados cuando los provocan a no responder a la provocación. Y digo, wow, si yo fuera ese policía, ya le hubiera soltado un macanazo al menos. Mínimo. ¿Cómo se aguanta ese policía de no hacer algo? Él es la autoridad y le están ofendiendo, le están diciendo de cosas. Pero es que, hermanos, esto es, lo que funciona es lo bíblico. Lo que funciona es lo correcto, la buena conducta. Mantén una buena conducta. De esa manera, hermanos, el abusador siempre va a ser el abusador y tú no te denigras al nivel del abusador. ¿Están conmigo, hermanos? Número 2, ¿qué hacer cuando eres la víctima? Dilo a tus autoridades. No te calles, no te quedes callado. Dilo a tus autoridades. Mire, esto es interesante. El abuso emocional drena la energía emocional de tu ser, al punto de que te deja sin ganas de hablar con nadie de nada. Así es el abuso emocional. Drena, te seca, te quita la energía emocional. Y ya no quieres hablar con nadie. Por eso, esta esposa, estoy pensando una cosa ficticia, esta esposa golpeada cada noche, cada que su esposo llega borracho, la golpea y la ofende y la maltrata, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque está drenada emocionalmente, no tiene energía emocional, o porque está amenazada por el abusador y no tiene el valor de hablar con alguien que la pueda ayudar. Pero, hermanos, si callamos, las cosas pueden escalar al punto de que va a llegar a ser un abuso físico también. El abuso emocional se escala a un abuso físico y aún te pueden matar. Por eso dilo a tus autoridades, ya sea papá, mamá, esposa, esposo, director, policía, pastor, dilo, no te lo quedes callado. Número 3. Ya lo dije, no lo ignores, porque el abuso emocional se vuelve abuso físico y se hace un paquete con ambos. Número 4, sepárate del abusador. Hermanos, el abuso, que te estén abusando, hermanos, no es la voluntad de Dios. Si puedes separarte, si por ejemplo, si es un compañero de la escuela, pide que te cambien de salón. Si es un colaborador de trabajo, pide que te pongan en otra unidad. Ahora, si es un cónyuge, es diferente. Ahí no voy a dar un consejo genérico porque no aplica. Cada caso es diferente. Pero Dios dice, sepárate. ¿Por qué? Porque te va a lastimar, te va a afectar. Termino con esto. Si eres el abusador, ven al arrepentimiento bíblico. Arrepiéntete. Date cuenta que estás lastimando el corazón de una persona, estás lastimando el alma de una persona, estás lastimando el ser más profundo de una persona, estás lastimando la sustancia y la esencia de una persona, estás matando a una persona por dentro sin que la mates por fuera. La Biblia dice, en el texto dice, por tanto, si traes, versículo 21, dice, cualquiera que diga a su hermano, necio, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es algo serio, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios.
No nada más dar una cuchillada es serio, o dar un golpe con un palo es serio, pero este abuso emocional con malas palabras, con mala actitud, con crítica y todo esto no edifica, lastima. Y el abusador debe arrepentirse delante de Dios con un arrepentimiento bíblico. 2 Corintios 7:10, y ya estoy por terminar, dame 3 minutos y termino. 2 Corintios 7, versículo 10, dice la palabra de Dios: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es, el abusador necesita una tristeza según Dios, que Dios toque su corazón, que Dios le convenza de pecado. ¿Qué más necesita el abusador para arreglar su vida? Lucas 6:45 dice la palabra de Dios. ¿Qué más necesita este abusador? Dice la palabra: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, Dios, Cristo, la palabra, nos da la medicina. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, como papá, como esposo, como pastor, como ciudadano, a nunca ser un abusador. Guárdame, Señor, de caer en tal tendencia que es humana y que es nuestra debilidad, porque queremos ponernos encima de todos los demás en nuestra estima. Ayúdame, Señor, y si lo he hecho, Señor, perdóname. No me dejes lastimar a ninguno de mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis hermanos que me escuchan predicar cada semana. Ayúdame a amarlos, a ser amoroso, benigno con ellos, paciente, misericordioso. Señor, te pido porque las víctimas del abuso que están aquí, quizá nadie está hablando, nadie está, Señor, mostrando que es una víctima, pero yo sé, más que uno aquí han sido, son o serán víctimas de abuso emocional, de diferentes formas, quizá en la escuela, quizá en su casa, quizá con su cónyuge, quizá, Señor, en el trabajo, pero serán víctimas. Pido que les ayudes a mantenerse firmes, a mantenerse fieles, a hacer tu voluntad, a guardar, Señor, su corazón para no caer en tentación. Líbralos del mal, a no, Señor, ser como el pecador maligno y malvado, pero a ser como Cristo. Y, Señor, guárdalos y protégenos y no nos dejes ser lastimados. Encárgate de aquellos que nos lastiman y nos ofenden y nos dañan, Señor, porque nuestro corazón es tierno, nuestra alma Señor, es muy vulnerable. Guárdanos, Señor. Pido que aquellos que son víctimas les tengan misericordia y los ayudes a salir adelante, Señor, en sus problemas y sus aflicciones. Gracias, Padre. Bendice el resto de esta noche. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.